Hola, mi gente linda de Apure, de verdadita feliz de estar con ustedes nuevamente y miren a quien les tengo hoy aquí. Nada más y nada menos que al profesor Teófilo Bolívar, maestro, bienvenido. ¿Cómo se siente usted de estar aquí en Apure de verdadita? Cuénteme. Gracias, Regni, por esta bonita invitación, por esta grata invitación. Orgulloso, feliz de compartir contigo este nuevo proyecto, Apure de Verdadita, donde resalta las costumbres, las tradiciones, el folclore, la música, la cultura, pues todo involucrado aquí en Apure de Verdadita. En realidad, Ujú. de Verdadita me siento feliz y contento. De verdadita. De Verdadita. Bueno, mi gente, esto es de verdadita y como dijo el poeta Damaso Delgado en El Silbón, el leitmotiv de nosotros aquí en Apure de verdadita es eh, motivar a nuestros niños, a nuestros jóvenes a la lectura, ¿verdad? Y citando esa frase de él, eh, que los niños aprendan a querer a su patria cada día más a través de sus escuelas, ¿verdad, profe? Es Y que correcto. nada los detenga en su afán de hacerla cada día más libre. Entonces, bueno, nosotros enmarcados en este mensaje que yo siempre cito y que me llama mucho la atención, se enmarca Apure de verdadita. Y yo quise traer a este ilustre personaje, hijo de la Pure, porque yo sé que él es una cajita de sorpresas, sé que es un ser humano muy noble, lleno de sapiencia, y es un poeta de acá, y hay que rendir honor a estos personajes que son las escuelas vivientes de nosotros, ¿no? Toda la sapiencia que hay en estos personajes tenemos que sacarlas, porque como decía el maestro Lisandro Ramírez, esas escuelas no pueden permanecer cerradas, ¿verdad? Entonces, poeta, yo quisiera que tú, para empezar aquí de verdadita, me digas eh, qué sugieres tú eh, para hacer que nuestros niños se motiven cada día más a la lectura, ¿sí? Y me gusta mucho esto de la leyenda del Silbón porque aparte de que trata el amor de los niños hacia sus escuelas y hacia su patria, también habla de la obediencia, ¿verdad? Entonces, dime tu maestro, como un ser humano lleno de sapiencia, vuelvo y repito, ¿qué le sugieres tú a los padres de hoy día para hacer de nuestros muchachos muchachos más obedientes, más amantes de sus libros? Gracias, Den, por el concepto para con mi persona, este humilde servidor Teófilo Bolívar. Bueno, y entrando de lleno a tu pregunta para dar quizás una respuesta, ojalá pues sea lo más acertado posible. Dentro de, para uno iniciarse en la lectura o motivar a esos niños a la lectura, hay tres cosas fundamentales que debe darse. Por supuesto, encerrando la escuela como tal. Es un buen maestro, un buen maestro, un buen representante responsable y por supuesto el interés del alumno. Si esos tres elementos se conjugan y juegan o reman al mismo ritmo, no hay, no habrá equivocación alguna. Sin embargo, Infalible. sin embargo, ese maestro, ¿cómo puede despertar el interés al niño? Recuerda que todos los niños tienen un interés particular. Entonces, yo tengo que descubrir si hablo con Juancito, o con Pedrito, o con Luisito, tengo que buscar, indagar qué le gusta a Juan, qué le gusta a Pedro, en función de si le gusta el deporte, le gusta la música, etcétera, etcétera. Entonces, de acuerdo, yo maestro, una vez que yo haga ese diagnóstico en función de la lectura, si es lo que quiero enseñar es lectura, yo debo buscar una lectura que a ese niño le cuadre. Y por supuesto yo leerlo de una manera bonita, entusiasmado o entusiasmada hacia una maestra, para que ese niño se enamore de esa forma de leer, bien sea de la maestra o del maestro, y así pueda caer allí. Si a ese le gusta, si yo voy por ese camino, lógicamente que vamos a lograr un interés por el aprendizaje de ese niño o de esa niña hacia la lectura. Por supuesto, ya lo dije anteriormente, esos tres elementos tienen que conjugarse para que por supuesto haya un buen logro de las metas.
lidiar con la personalidad y con el carácter de cada niño, porque cada niño trae una realidad distinta de su casa. Eso es indiscutible y eso debe saberlo todo docente Sí, por supuesto, y todo. eh, muy ya usted lo acertada decía, es muy una acertada realidad, tu aportación. el entorno, El entorno. quizás a lo mejor yo no puedo hablarle de cosas que no sepa el niño porque a lo mejor va a estar allí perdido. Tengo que centrarlo también en la realidad Claro. de su entorno, Ujú. De acuerdo a los grupos etarios de cada por supuesto. también. Mm. Para continuar, maestro. Eh, yo estuve indagando un poquito acerca de tu vida en Osvaldo del Nogal, tu experiencia como docente. Allí me contaron que tenías un conjunto musical con la ejecución de un cuatro y muchos niños maraqueros. Ok, mira, ¿Cómo te fue con eso? yo trabajé en Osvaldo del Nogal, llegué en el 2004 allí en Osvaldo del Nogal, y llegué desde San Juan de Payara, estaba haciendo funciones de San Juan de Payara como coordinador de música, y regresé en el 2004 a Osvaldo del Nogal, y allí estuve hasta que me jubilé, ahorita del 2023, septiembre del 2023 que me salió la jubilación. Estuve 31 años en servicio a la educación y de esos 31 años estuve 20 años dedicado a la cultura pureña, a la enseñanza del canto, la ejecución de instrumentos como cuatro, como maracas, el baile, el teatro, la poesía, el contrapunteo, todo eso lo pude desarrollar allí o lo puse en práctica en Osvaldo del Nogal, donde gracias a la comunidad que tenía muchos recursos, no solamente maestros artistas que te apoyaban, pero dentro de esa comunidad había niños con mucho interés en aprender. Y eso era, primeramente yo hacía un diagnóstico con mi cuatro, con mi canto, con mi arte, pues, y había niños que se interesaban por el quehacer cultural. Y ahí yo los aprovechaba. De allí salieron extraordinarios músicos que actualmente son y son a nivel nacional unas estrellas. Muchos cantantes también que son buenos artistas, etcétera, etcétera. Y por supuesto, maraqueros. Yo tuve la oportunidad de contar con el apoyo de dos hijos del maestro Carlos Peraza, que fueron mi conjunto, ¿ok? Y otros muchachos que también los enseñé a tocar cuatro y entonces ellos tocaban el arpa y yo tocaba el cuatro, otros tocaba el cuatro y otros tocaban la maraca y entonces tenían unos cantantes allí y eso bueno, recorrimos parte del estado Apure y fuimos en un momento dado, Osvaldo del Nogal se desarrolló como un ícono de la cultura pureña y como se dice el dicho, tuvimos varios éxitos en ese ámbito Excelente. cultural. También me contaron que tuviste la oportunidad de trabajar con un niño llamado Gabriel Serrano, que ya a estas alturas no es tan niño. Yo quiero que tú me digas cómo te fue con Gabriel Serrano, Gabriel Ser, cómo fue esa experiencia y cómo lo calificas tú como maraquero, porque me dijeron que es un ser excepcional. extraordinario, muchacho. Gabriel Serrano es un niño del San Fernando. eh, y bueno, allí yo, como la escuela del San Fernando quedaba cerca o queda cerca de Osvaldo de Nogal, pertenecía al mismo circuito, los maestros trabajábamos en conjunto. Desde el punto de vista del teatro, había que involucrar, a veces habían obras teatrales que se hacían con niños de Osvaldo del Nogal, con del San Fernando y a veces con la Clarisa, o hubo otra escuela que formaban del mismo Parte del mismo circuito. circuito. Y como artista, Gabriel Serrano es un extraordinario maraquero, allí que pudo compartir conmigo grandes experiencias, no solamente allí dentro del circuito escolar, sino también en la radio, porque un niño muy dado y
y le gusta participar, ir a la radio. Y él hace un show extraordinario. O sea, Una maravilla. una maravilla. Eso me estuvieron contando. Excelente, de verdad que sí. Bueno, maestro, tú también eres poeta, ¿verdad? Escribo. Has escrito unas obras maravillosas. ¿A qué edad tú te das cuenta de que eres poeta o descubres que ibas a ser poeta? Bueno, digamos que el poeta, bueno, ¿Fue desde niño? ese sinónimo o ¿Eres escritor? ese nombre se lo da el público, el pueblo a uno, ¿verdad? Digamos que yo no diría que soy un poeta, yo escribo. Y he escrito obras muy importantes, no solamente cuentos, sino poemas, porque como me dedicaba a la parte de los niños, hay muchos poemas para los niños, contrapunteos, cuentos, guión de teatro, todas esas cosas lo hicimos allí en Osvaldo de Nogal, por supuesto con un equipo de maestras y maestros que me apoyaban. Y yo comienzo a escribir mis primeros versos, creo que por ahí a los 15 años. Escribí las primeras versiones. De hecho, ahí en mi álbum número 2, mi álbum número 3, hay un tema que escribí yo a eso de los 15 años, que se llama Me lo dijo el río. Ese es un pasaje y eh, allí en esa época, creo que como a los 15 años, yo ya comienzo a escribir mis primeros versos y por supuesto uno desde joven, uno el llanero desde niño, la parte campesina, comienza a cantar en las jornadas de ordeño, ¿ok? Porque uno aprende de que el padre o la madre le canta a la vaca y uno sigue esa costumbre, esa cultura de cantarle a la vaca, porque el papá le dice, hay que cantarle a la vaca para que la vaca apoye la leche, apoye bien. Entonces uno se pone a ordeñar y le va cantando, y le va echando versitos románticos allí. Bueno, la vaca se comienza a rumiar y La un potrera poco facilita. facilita. Es una forma de concentrarla, en ese caso la vaca, de relajarla para que ella apoye su buena leche. Claro. Y usted de verdadita no querrá compartir con nosotros aquí uno de esos primeros poemas que usted compuso por allá a los 15 años. ¿Cómo no? Pásenme ese cuatro que Vamos tengo a aquí. pasarle este instrumento que está aquí. Vidente de apuro de verdadita nunca se va sin una serenata. Vamos a cantarle un fragmento de ese tema de Me lo dijo el río. Me lo dijo el río aquella noche de abril, cuando la luna sale a alumbrar su orilla, una mujer te está amando en silencio y tú por ella estás sufriendo una herida. Me lo dijo el río aquella noche de abril, cuando la luna salía a alumbrar su orilla, una mujer te está amando en silencio y tú por ella estás sufriendo una herida. Hoy tu voz, lindo cadual de mi alma, cuando en mi bongo iba remando agua arriba, y en su corriente veía bajar sus encantos, a cada instante con la luz de las cabritas. Fue aquella noche cuando el raudal de su pelo me hipnotizaron el cristal de mis pupilas, y en cada boca le dejé escrito mi nombre, aquella noche con la luz de las cabritas. Bravo, un aplauso para el maestro Teófilo. Bueno, ese es un tema Esta hermosa serenata. escrito cuando más o menos tenía yo mis 15, 16, 17 años. Pero usted lo que pasa es que es muy modesto, porque no, yo no soy poeta. Usted es poeta desde chiquito. Es posible. Usted es poeta desde chiquito. A propósito de que usted citó a su mamá y a su papá, ¿quién era más bohemio? ¿Su papá o su mamá?
Porque nosotros somos bohemios, ¿no? La vena artística suya por el papá o la mamá, no es que nosotros somos bohemios, papá y mamá, porque nosotros somos indios revueltos con europeos y esa gente es bohemia todito. Es correcto. Sin Entonces, embargo, dígame quién era más bohemio. mire, sin embargo, mi padre y mi madre no tocaban nada. No tocaban nada. No, no. Desde el punto de vista musical, artístico, ninguno de los dos tenían ese arte. Mi papá fue un señor analfabeta, aunque el analfabetismo no impide nada de Y eso. letrado tal vez, pero debe Exacto. haber sido una persona muy Pero culta, muy... eh, mi madre tampoco sabía leer, pero sin embargo, el interés por que cada uno de sus hijos aprendiéramos a leer, nos inscribió en la escuela, una de la escuela más cerca que quedaba de mi casa a 2 horas y media, que teníamos que andar en burro 2 horas y media. Pero ambos no tenían esa vena artística. Y que yo conozca, tanto de mi madre como mi padre, no conozco a nadie que tenga la vena artística. Conozco un primo que sí tocaba cuatro, un primo hermano lejos, ¿no? Como un primo tercero. Toca cuatro, pero no un músico como tal, sino un cuatrista empírico, pero quizás a lo mejor yo viendo a la gente en los bailes, porque eso sí, antes en los campos colocaban los bailes campesinos y le gustaba bailar, eso sí, papá le gustaba bailar. Y hacían esos velorios de Cruz de Mayo, que yo he oído hablar mucho de eso. El velorio de Cruz de Mayo Hablando del en sincretismo religioso, aquí no vamos a entrar, disculpa maestro. Yo no quiero que ni los católicos, ni los evangélicos, ni ningún otro me vaya a estar criticando, me vaya a lanzar una piedrita. Porque el velorio de Cruz de Mayo es algo que hacía más que todo la religión católica. sí, Pero aquí estamos hablando de un sincretismo religioso ya en donde lo que nos importa es la fe hacia un solo ser y ese Dios, correcto. ¿verdad? Para no entrar en detalles con ninguna doctrina. Esos velorios de Cruz de Mayo, ya que usted cita estos bailes, cuénteme un poquito cómo era eso, si usted tuvo la oportunidad de ir, o si su papá le contó, su mamá, cómo eran Mira, estos velorios, no estos tuve eventos. este tipo de eventos en el área donde yo me desarrollé, no sé hacía el de la Cruz de Mayo, pero sí, mi mamá sí tenía un altar de cruz y de santos, ¿ok? ¿Qué hacíamos nosotros que se hizo en mi casa? Se hizo como varias veces, no recuerdo, no, por nombrar específicamente 5 veces, no, pero ella sí tenía la costumbre de, en cierto tiempo del año, colocar un velorio de santo. ¿Ok? Esos velorios de santo, allí se hacen, en los velorios de santo se hacen juegos, ¿eh? Se hacen juegos, se canta, por ejemplo, los juegos de la maricela, el juego de caía el hoyo, el juego del alcaraván, el juego de la gallina y otros juegos se hacían y se hacen. Ahora muy poco se ven ese tipo de costumbres o tradiciones. Sí, O no, digamos costumbres, la tradición otra cosa. sí, sí. Pero yo las viví, las Interesante. compartí y hubo momentos que después lo que llaman un velorio de santo con rabo. Eso consiste que a partir de la medianoche se tapa el altar, ¿ok? Se cubre con una sábana y comienza el arpa, el cuatro y la maraca. Se comienza un baile. Y entonces eso se llama un velorio de santo con rabo. Entonces, en esos bailes campesinos, quizás a lo mejor fue despertando mi interés por la música. Yo comencé por tocar cuatro, porque Fue un siempre, estímulo así, a la vena poética. exacto, el arpista siempre carga en el cajón de la caja sonora del arpa una maraca. Entonces, como iba yo, y cuando tenía la oportunidad de sacar la maraca, agarraba y eso fue lo primero. Y cuando a poco, bueno, ya estaba cantando al lado de los cantores que se aparecían en el momento. Y por supuesto, cantándole al ordeño, cuando me correspondía. Siempre, mientras estuve en el campo, estuve ordeñando, porque mi mamá tenía un fondo.
donde teníamos cierta cantidad de reses y vivíamos de eso, de la ganadería y del conunco, de la pesca, eran las tres actividades fundamentales para el sustento de la familia. Entonces, creo que allí Teófilo Bolívar comienza a desarrollar la vena artística y luego, cuando yo comienzo a estudiar tercer año, primer año en la Escuela Granja, acá en el municipio de Pedro Camejo, eh, un maestro que estaba allí, un profesor, comenzó a hacer la indagación, pues, y descubrió que yo cantaba y entonces eran casi todos los fines de semana que estábamos cantando o en la escuela y cualquier evento, yo estaba allí involucrado. Luego vine en el año 85, llegué acá a la ciudad de San Fernando, había un programa Nuevas Estrellas del Llano, del licenciado Manuel Pérez Rico, quien me abre las puertas, o quien le abre las puertas no solamente a Teófilo Bolívar, sino a una gran cantidad de muchachos para la época, y comenzamos a cantar allí, y bueno, a pulirnos, a tener una buena disciplina en el canto o en el arte musical. Y allí pues comienzan esos inicios del canto y comienzo a escribir más canciones, porque siempre me gustaba cantar mis propias canciones cuando participaba en un festival o iba a cualquier evento, etcétera. Sin embargo, por supuesto, siempre cobijado por aquellas canciones de grandes artistas como Reinaldo Armas, Cristóbal Jiménez, José Ali Nieves, Francisco Montoya, el Carrero de Palmarito, José Romero Bello, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo definirías tú a Teófilo Bolívar con tres términos, con tres palabras? Tomando en cuenta que ya sabemos que eres poeta, que cómo se despertó tu vena artística, tu vena de poeta. Bueno, yo creo que Teófilo Bolívar es una persona sencilla, humilde, bueno, y amante. Eso es Teófilo Bolívar. Bueno, poeta, para conocerte un poquito más a fondo, tú sabes que nuestra gastronomía es muy variada, ¿verdad? ¿Cuál es tu plato favorito de la gastronomía apureña? Bueno, Para que en la próxima vuelta vamos a tomarlo en hay, cuenta. hay cosas, la gastronomía pureña tiene, Muy diversa. uy, de más, pero cosas que me place a mí comer, una sopa de pescado, De coporo. de coporo lluedo. Y en este momento que hay coporo para Exacto, mire, regalarle al yo, mundo, al planeta. uno como campesino, yo que nací en el campo, donde había lagunas, donde había ríos, que me dedicaba mucho a la pesca y ese era uno de los platos que siempre mi madre me hacía, una sopa de coporo fresca, porque uno lo iba a cazar y al ratico estaba esa sopa preparada. Cosas de las otras que yo siempre he degustado y que me encanta también mucho son los frijoles. Los frijoles. Tierno, frijolitos rojos. Sí, los frijoles rojos en cualquier presentación, en palo a pique, o con patica de cochino, o con, ¿cómo se llama eso? Con chicharrón, etcétera, etcétera. Esos son entonces son unos platos toques demasiado gourmet que el profesor ya me está haciendo. Y yo salía preguntándole, ay, ¿qué es lo que son, más le gusta a usted? Ahora tengo hambre. Y yo, por ejemplo, también, Tengo hambre, pues. a pesar de que uno el campesino tiene la costumbre de que la madre le hace todo, y más el hombre, no por, sino que hay esa cultura de que el hombre se dedica al trabajo y la mujer al hogar, a la cocina. Por supuesto, yo no aprendí a cocinar en el momento de la juventud, yo aprendí a cocinar luego que me fui a la universidad porque tuve que aprender. Claro, ya me tocaba defenderse solito. Pero actualmente sí, me encanta el arte culinario y buenas cosas. Dicen que preparo cosas bastante deliciosas. Vamos a tomarlo en cuenta. La próxima vez allá en el patio vamos a hacer una sopa. Vamos a hacer una sopa de coporo. No, vamos a hacer. Lo que se puede hacer. Lo que se puede hacer. Bueno, poeta, cántale una canción a mi gente de Apure de verdadita para despedirnos. Bueno, vamos a cantar uno. Tú sabes que yo siempre, cuando grabo unas cositas por ahí, que el de Arrendado Cantarín. Arrendado Cantarín, más nada. Buenísimo.
lindo tema. Voy a dedicarle este tema que está incluido en mi álbum número 3, Arrendajo Cantarino, un fragmento. Arrendajo cantarino que cantas tan divertido, regálale una alegría a mi corazón dolido. Las balas de una traición me dejaron abatido, tirado contra las cuerdas de mi Juan peregrino. Nunca creí padecer de este guayabo maligno, porque es que yo a esa mujer le anduve sin desatino. Le entregué en cuerpo y alma por ser para mí un idilio, que para mí sus besos eran finitos. Sigue cantando arrendajo en ramas de ese anoncillo, que voy a agarrar mi 4 y esta canción se la escribo, y para borrar sus recuerdos me echo unas copas de vino, para darle a demostrar que si me olvida. No, Ay, poeta, usted arrendajo cantarino. me hizo emocionar, me disculpa mi gente de apure de verdadita, pero bueno, hoy ando un poquito sensible, y yo soy humana, llegué tarde para acá. Y bueno, esto es Denis Alvarado y esto es apure de verdadita. Yo mis sentimientos no los puedo ocultar. Bueno, démele un mensaje a los jóvenes y a los niños apureños y nos vamos pues por el día de hoy. Bueno, mi gente de Apure, mi gente Apure de verdadita, y quien pueda oír este espacio, a la juventud, primeramente hay que amar a la patria, hay que formarse. El interés por aprender es la riqueza más grande que puede tener cada ser humano. Lo que uno aprende es para uno y por supuesto para ayudar a los demás. Pero hombre sin conocimiento es un hombre pobre. Hombre o mujer con conocimiento es la riqueza más grande que pueda tener cada ser humano. Esa es la riqueza, Y lo el dijo el papá conocimiento. de la patria. Y Así lo es. repetimos nosotros hoy día. Apure de verdadita, esto ha sido todo por hoy. Hasta luego. Se les quiere. Apure de verdad.